Bien, bueno, entonces estamos en... La idea es ver intervenciones sociales en relación a un periodo histórico que vamos a identificar con la sociedad colonial. Em, como sabemos, hemos tomado como punto, como decíamos, como punto de partida arbitrario la conquista como un momento fundamental de estructuración de la cultura latinoamericana. ¿No? El Ciro Argumedo nos va a decir que la identidad latinoamericana va a tener una característica muy presente que va a ser el mestizaje. Y eso lo va a comparar, por ejemplo, a decir, ojo que esto no fue así, obviamente ni en Europa, ni en África, ni en Asia. El caso latinoamericano es único, por lo tanto no nos va a servir una teoría social que está pensada para Europa o Asia o África. Por ejemplo, ella nos va a explicar que a pesar del nivel de destrucción, tanto en la India como en China, o en Japón o en África, las culturas europeas dominaron, pero no se mezclaron con la población autóctona al punto de desestructurar las culturas originarias. Entonces, esta es una de las tesis centrales de ella. O sea, la conquista europea desestructura las culturas originarias. Diría Carballeda, genera un nivel de cuestión social que destruye la posibilidad de organizar la integración social. O sea, destruye los soportes materiales e inmateriales para poder reproducir esa cultura y para poder mantenerse dentro de esa sociedad. Esto no fue así en África, a pesar del genocidio también que comete Europa en África, no fue así en la India, no fue así en China. Entonces, la teoría social que necesitamos en América es original, no es la teoría elaborada, o sea, la teoría eurocéntrica, eh, digamos que está, digamos, elaborada sobre condiciones que no son históricas, que no son reales. Entonces lo que tenemos que hacer, dice Alcira, es, bueno, analizar la característica singular de la historia y analizar, digamos, cómo se va estructurando un tipo de pensamiento social y político que es original. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que los pueblos europeos, más allá, digamos, las construcciones discursivas, ¿no? Que, bueno, van a intentar legitimar, digamos, toda su tarea, toda su empresa colonial a partir de un discurso evangelizador, civilizador, van a estructurar, digamos, el territorio a partir de su verdadera, digamos, importancia. La importancia estaba en los metales preciosos, todo lo demás tenía menos importancia. ¿Tá? Entonces, a partir de ahí, lo que hace es avanza en un enfrentamiento militar. O sea, y esto, fíjense, acá va a aparecer una de las primeras diferencias con la teoría social eurocéntrica. En Europa, la teoría social que nos dice, qué bueno que se fueron conformando sociedades a partir de los habitantes de los burgos y que esos habitantes fueron encontrando formas de acuerdo social
y esas similitudes, digamos, en sus formas de organizar lo económico y lo social, fueron construyendo sectores sociales que en algún momento plantearon una formación política y cuando lograron el poder suficiente, estructuraron los estados nacionales contra, digamos, las estructuraciones, digamos, anteriores, que eran, digamos, la monarquía, digamos. Entonces, hay como en la teoría social europea una evolución económico-social que da como fruto lo político. Alcira nos va a decir, ojo, acá es al revés. Acá hay una política que destruye lo económico-social y desde la política va a reconstruir una cultura, eh, una economía y una sociedad. Entonces, y esto es fundamental porque esto nos va a hablar de que en Latinoamérica la lógica, la teoría, debe ser politocéntrica, o sea, lo que explica el funcionamiento social, económico y cultural es la política. Y esto es muy importante porque cuando nosotros intervenimos, decimos, ay, estos movimientos piqueteros que hacen política y enturbian lo social, lo llenan de como de, lo van como ensuciando, ¿no? Meten la política en los programas sociales, entonces, ¿qué es lo que no terminamos de entender? Que lo social no tiene posibilidades de existir o desarrollarse por fuera de la política. Es la política la que da origen o fin a lo social. Entonces, esto es una de las cuestiones que descubre Alcira, ¿no? Es decir, la teoría social en Latinoamérica es politocéntrica, o sea, es la política, principalmente a través del Estado y su primer forma de Estado, digamos, uno podría decir, bueno, de los españoles, los incas también, desde la política, por ejemplo, sometieron a una serie de pueblos andinos y organizaron una nueva forma social, donde, bueno, no sé, las formas comunitarias como la Guillú o demás sobrevivieron, pero bajo la forma organizativa política de un imperio inca. Bueno, perfecto. Pero, digamos, siguiendo con esta idea de empezar un poco la historia desde esta estructuración traumática de la conquista, decimos, bueno, la política, o sea, la forma Estado colonial, define una nueva cultura que va a ser una cultura digamos, mestiza por necesidad, ojo, por necesidad de mano de obra y por necesidad de población. Los españoles eran muy poquitos y la misma Alcira nos va a contar que los españoles necesitaron dividir a los originarios para que una parte de los originarios luchen con los españoles, si no, no había posibilidades de ganar. Y esto es muy importante porque esto va a introducirnos en el problema que ella dice de que, ojo, no, el análisis de las clases sociales no nos sirve para definir, para poder entender la dinámica política y social y económica de Latinoamérica. Si no entendemos estos enfrentamientos que tienen que ver con lo identitario, porque por ejemplo teníamos un grupo de pueblos originarios seducidos por los premios, por las distinciones, eh, por los honores, inclusive por el latifundio que les daban tierras y les daban, digamos, también encomiendas para que manejen ciertas poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Estas distinciones identitarias, va a decir ellas, fueron claves también para la acumulación política de los conquistadores. Entonces, ahí vamos a tener, digamos, un primer momento de genocidio y sometimiento y una destrucción cultural, ¿no? Una desestructuración de la cultura que vamos a llamarlo momento deculturador.
en términos de las categorías del brasilero Darcy Ribeiro, ¿no? El antropólogo Darcy Ribeiro nos va a hablar de que un primer momento de destrucción de las culturas es el momento de deculturación. Después va a venir un segundo momento que él le va a llamar de aculturación, que es el momento donde hay que reorganizar la producción, porque ningún pueblo puede vivir de las armas, tiene que en algún momento bajar las armas y ponerse a trabajar para producir alimento y producir bienes. Entonces ahí ya hay que parar con la destrucción cultural y hay que hacer una reconstrucción. Pero, ¿cómo es esa reconstrucción? Esa reconstrucción no puede ser eh, totalmente europea, porque se necesita poner a los sometidos a laburar, y para que los sometidos de alguna forma legitimen el, el momento, digamos, o el sistema dominante, tiene que de alguna forma abarcarlos. Y ahí es donde aparece esta aculturación, que es el momento de una construcción de una cultura intermedia entre la cultura dominante y la cultura dominada, necesaria para poder trabajar, necesaria para legitimar el nuevo sistema de dominación. Entonces, tenemos una estructura económica que va a decir, bueno, lo más importante son los metales preciosos, después aparece toda una reestructuración del territorio, que va a decir, bueno, aparece, por ejemplo, la ruta real, ¿no? Esto de traer los metales preciosos a un puerto para llevárselos a Europa. Y ahí aparece, por ejemplo, esta estructuración del asentamiento en Sudamérica, por ejemplo, cómo aparecen las provincias más antiguas y los asentamientos más antiguos de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile. Entonces, esa estructuración territorial nos va a explicar, digamos, cómo se van repartiendo las tierras, cómo se van repartiendo a las poblaciones sometidas en encomiendas, como una primer forma de organización de la mano de obra, forma que después va a traer severos problemas y que se va a reformular. Por eso mañana vamos a ver el tema de las reducciones. Porque bueno, el modo de producción esclavista de alguna forma tuvo una tasa de mortalidad y un fracaso, digamos, muy importante. Eh, y tenemos que eh, eso va a ser reformulado, por eso va a aparecer esta idea de la buscarle una forma intermedia al sistema esclavista que no destruya a la mano de obra, ¿no? Pensemos que en Potosí la esperanza de vida era más o menos 30 años, 32 años, ¿no? O sea, eh, no había una sostenibilidad del sistema de dominación, ¿no? Por eso en pocas décadas hay un genocidio enorme y se replantea la forma de trabajo. En el replanteo de la forma de trabajo, que es un poco lo que vamos a ver mañana, es como muy interesante donde esta cultura, esta aculturación comienza a necesitar, por ejemplo, de una serie de mediaciones para la reproducción social. O sea, eh, se va a empezar a buscar cómo las mismas comunidades no se las va a destruir, sino que se las va a usar como forma de mantener y reproducir la mano de obra. Entonces, lo comunitario ya no es tanto un enemigo, digamos, directo de la colonia, sino que empieza a ser un recurso de la forma de organización del trabajo. Y acá, digamos, donde vamos con esto de seguir como construyendo una cultura, diría Paulo Neto, una cultura de tipo sincrética, o sea, una combinación de elementos del dominador y elementos culturales del dominado
pero con una clara hegemonía del dominador. Y esto después lo vamos a profundizar un poquito más, porque bueno, hay digamos toda una cuestión social en torno al sincretismo, por eso Paulo Neto también como que lo problematiza mucho, ¿no? Porque bueno, las formas sincréticas son formas engañosas, o sea, son formas culturales donde se respeta la exterioridad de la cultura del dominado, pero se introyecta subrepticiamente el sentido dominante. Entonces, son formas culturales en las cuales se le ha trasvestido el sentido en forma desleal, en forma encubierta, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver en el texto cómo los españoles ya venían con esta tecnología social de ver cómo, digamos, dominar y cómo engañar a los sometidos, y ya esto lo traían como sabido, ¿no? Ya lo tenían estudiado. Bueno, parte de, digamos, los intelectuales orgánicos, evidentemente eran los curas tenían toda esta tecnología de sometimiento social muy elaborada y bueno, eran los curas como los que comandaban y dirigían esta fase aculturadora, esta elaboración del sincretismo. Entonces, bueno, toda esta idea del servicio personal empieza un poco a, a ceder lugar a lo que vamos a ver mañana, que va a ser la forma más sincrética de organización del afluente de mano de obra. Acá vemos en esta imagen cómo se va como ocupando el territorio de Sudamérica y, y en la medida en que se ocupa el territorio se va monopolizando las tierras. Esto es muy importante porque nosotros vamos a tener una estructura económica que va a ser el latifundio, que nos va a explicar inclusive las formas de concentración económicas en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, hoy el problema que tenemos de que gran parte del campo argentino, por ejemplo, paraguayo y brasilero, no se preocupen por el mercado interno, eso tiene que ver con el latifundio. O sea, el latifundio es una forma de producción de tipo de enclave, que permite de alguna forma una maximización de la extracción de plusvalía y la posibilidad, digamos, de construir una industria extractiva, ¿no? Donde la lógica de producción y de consumo es una lógica imperial de extracción hacia otros mercados. Bueno, acá en esta imagen vemos un poco la complejidad de esta mestización y de esta aculturación, porque el profesor Jorge Huergo de Periodismo de La Plata, fallecido también, nos planteaba, bueno, la triple dimensión de la dominación, ¿no? Es una dominación política, ¿no? A través de dominar a los hombres y, en todo caso, someter, digamos, a los que resisten, eh, y una dominación erótica, ¿no? Mancebando a las mujeres, ¿no? Y de ahí toda esa legislación del Imperio Español que obliga, digamos, a los patrones de alguna forma a hacerse cargo de esa familia ampliada que le va a conceder, digamos, a los a los patriarcas de alguna forma. Y por otro lado, la dominación pedagógica, ¿no? O sea, la misma legislación colonial va a solicitarle a estos patriarcas la educación de los hijos que tengan con las indias. Entonces, el latifundio, el servicio personal, digamos, las encomiendas, van a ir estructurando, digamos, una sociedad que yo le voy a llamar de los vecinos encomenderos, porque el estatus social de vecino lo va a tener solamente ese propietario de latifundios, ¿no? Pensemos que
el latifundio no era algo menor, había un, un latifundista en la zona de Uruguay que había tomado tierras del tamaño del reino de, de- de Holanda. Entonces esto era denunciado al rey, digamos, porque este latifundista no cumplía con los objetivos de colonización que suponían habitar el territorio y evangelizar. Este nivel de latifundio era tan impresionante que mantenía el territorio inhabitado. Pensemos que el latifundio impedía, por ejemplo, prohibía que la población siembre para que no se arraigue, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando uno trabaja en los pueblos del interior en la actualidad, también aparece en algunos discursos de los estancieros de que la población esta que viene como braceros a trabajar, bueno, hay que impedir que se arraigue, dicen, y que cuando termina el trabajo se vayan. Entonces es muy gráfico, digamos, ver cómo esa tecnología de las migraciones y del desarraigo que nació en esta época, ¿no? Porque unos años después, cuando ya eh, el sistema del servicio personal de encomiendas termina de masacrar, digamos, al trabajo esclavo, eh, comienza, digamos, una sustitución de, de población a través de la población negra que ofrecen ingleses y portugueses cazándolos en África. Ahí también como que sofistican, digamos, la tecnología social del desarraigo, las migraciones y la, la posibilidad, digamos, de mantener población que debilitan, digamos, fragiliza subjetivamente a la población a partir eh, de desvincularlos de su historia, su identidad, su territorio, ¿no? Que es lo que produce la migración forzosa, ¿no? Y esto como el neoliberalismo en la actualidad lo sigue desarrollando esa tecnología de las migraciones como una forma de control sobre el trabajo. Otro punto importante es el tema, si ustedes miran la bibliografía, la literatura conservadora del siglo XIX, va a haber muchos textos que hablan muy mal del el malón indígena, ¿no? Como ese ataque que hacen los indios sobre las poblaciones blancas. Y en realidad toda esa bibliografía oscurece, digamos, la historia que nos habla de las malocas como un fenómeno organizado por la población blanca de entrar a tierras de indios, hacer, digamos, secuestros, hacer despojos, hacer robo. Y esto también era una tecnología social que traían ya elaborada de España, donde practicaban ya hacía muchos años lo que se llamaban las entradas castellanas. Las entradas castellanas eran una forma de cruzada hacia la tierra de los moros, la tierra ubicada, digamos, al sur de España, habitada por los árabes, y que los españoles entraban a hacer robo, pillaje y secuestro. Entonces, esa práctica la traen acá, organizan las malocas, que eran las salidas de estos vecinos encomenderos armados con ejércitos para secuestrar, por ejemplo, mujeres, para... Entonces, lo que hacen los indios copiar esa práctica, ¿no? Y la historia oficial niega esta práctica, ¿no? Y habla del terrorismo del malón, ¿no? Bueno, y por último, lo del sincretismo que veníamos planteando recién, ¿no? La historia de el malón mapuche, ¿no? Como uno de los grandes
digamos, eh, digamos, demonizaciones, ¿no?, de la literatura argentina. ¿Cómo es la sociedad que se estructura? Bueno, en esa época se hablaba de las castas, ¿no? O sea, la población blanca y el resto eran castas, ¿no? O sea, fíjense el nivel de movilidad social que se preveía, ¿no? O sea, cero de movilidad, o sea, hablamos de castas, hablamos de población, o sea, una ausencia absoluta de movilidad social horizontal y vertical. ¿Cómo estaban compuestas las castas? Bueno, por las múltiples cruces, ¿no?, entre blancos, negros e indios, ¿no?, con mestizos, mulatos, ambos, todas las combinaciones posibles y toda la organización, ¿no?, de esas castas, de cómo se van estructurando. Y pensemos que la pirámide era muy herida, eran realmente muy pocos los españoles y muy pocos los dueños de tierra, ¿no?, que era un poco cuando se da el estatuto, digamos, de vecino, y se le da derechos políticos al vecino, eran realmente muy pocos y se le pedía, por ejemplo, que sea propietario, que sea varón, que sea instruido, que sea casado, que sea jefe de familia y propietario, ¿no? Entonces, ya hablamos del siglo XIX, pero esto viene, de alguna forma, se hereda de la tradición colonial española y portuguesa. Entonces, el sincretismo, también llamado método de las aculturaciones, generaba un irracionalismo inducido, ¿no? Una especie de sociocentrismo que producía una especie de continuidad aparente, pero una inversión de sentido en las prácticas, ¿no? Y que después también es conocido como folclorismo o cultura popular, digamos, en el peor sentido, no en sentido, eh, digamos, de cultura, digamos, ya depurada, digamos, en términos gramscianos sería, sino eh, en términos de Gramsci sería la cultura popular como incoherente por contener fragmentos de todos los sistemas de dominación anteriores, diría Gramsci, ¿no? O sea, él va a decir que la cultura popular en realidad no puede ser hegemónica porque en sí es contradictoria, porque contiene esos fragmentos de culturas dominantes que generan incoherencia. Entonces parte del trabajo intelectual sería detectar digamos, desincrustar esos elementos que le dan incoherencia a la cultura popular, ¿no? Bueno, la cultura popular en ese sentido es una cultura engañosa, una cultura, digamos, que está, eh, y esto lo vemos, por ejemplo, lo vemos en Bolivia, en Argentina, digamos, lo vemos como lo que las costumbres, como gran parte de las costumbres, de las vestimentas, de la ceremonia, de la arquitectura, en realidad son una transformación de las culturas originarias donde se le ha introducido sentidos dominantes, ¿no? En la cuestión religiosa es paradigmática, ¿no? O sea, cómo se han mantenido, por ejemplo, cultos originarios, pero el, el- el- el elemento, digamos, central, donde a quien de alguna forma se dirige ese culto, pasa a ser una virgen, o sea, se mantiene, digamos, por ejemplo, un lugar donde se veneraba a las huacas o a los montes o a la naturaleza, pero ahora, bueno, se mantiene ese rito, esa procesión, ese festejo, ese día, pero ahora se venera a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Luján, a distintos, digamos, dioses que fue introduciendo la religión católica, por ejemplo. Entonces,
¿qué queda como resultado todo esto? Bueno, una especie de cierre de un círculo social muy pequeño, ¿no? Que va a ser el germen de las primeras oligarquías en las provincias y en la nación, siglo después, en la nación. En las provincias hasta el siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, esas mismas oligarquías provinciales van a ir construyendo una oligarquía nacional en los distintos países. Entonces, ahí tenemos, bueno, un poco la clave, y quizá hasta hoy, de ese ascenso social, de esa concentración de poder, en gran medida es el latifundio, ¿no? Y el mantenimiento de la desposesión, que eso lo vamos a ver ahora eh, en unos minutos más con elementos de, de cómo se va construyendo una economía capitalista a partir de la desposesión, ¿no? Entonces, la estructura principal de, económica de esta sociedad va a ser esta dualidad, ¿no? Latifundio por un lado y desposesión por el otro. Pero ¿qué pasa? Esta sociedad era tan pequeña, este círculo social era tan pequeño que no va a llegar a integrar ni a los pocos españoles que van a bajar de los barcos. Y esto es muy importante porque para algunos teóricos esta va a ser la razón por la cual en Latinoamérica va a empezar a ver blancos pobres. ¿Y por qué? Porque, como decía hace un rato, algunos se tomaban una superficie como el resto como el Reino de Holanda. Entonces, ¿qué pasa? No alcanzaba la tierra ni para los mismos blancos que venían bajando de los barcos. Entonces empieza a haber blancos pobres. Y esto va a ser uno de los factores cruciales para que fracase en estas latitudes las teorías más racistas, como en contraste fueron mucho más exitosas en el mundo anglosajón. Si nosotros miramos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, tuvieron más éxito que en, que en Latinoamérica. En Latinoamérica no se, o sea, en general podríamos decir que las sociedades son sociedades con racismo. En cambio, las sociedades anglosajonas son sociedades racistas, que es una diferencia que hacen desde la teoría, desde algunos enfoques teóricos, ¿no? O sea, una sociedad racista es una sociedad que construye toda una institucionalidad, digamos, eh, desde el racismo. En cambio, una sociedad con racismo es una sociedad que dualiza, no logra de alguna forma institucionalizar de forma concreta la racialización, que es un poco más la característica nuestra. Como si comparamos, por ejemplo, la sociedad norteamericana o las mismas sociedades de Canadá, Australia, Nueva Zelanda con Latinoamérica, vamos a ver un poco eso. Bueno, acá empezamos una segunda parte y quería preguntarles si podemos hacer otro recreito de 5 minutos para ver, porque, bueno, acá vamos a ver en esta segunda parte una... en realidad en esta parte yo me baso en otra bibliografía. Me gustó mucho el libro de Silvia Federici, El Calibán de la Bruja, no sé si lo leyeron. Es un libro de historia de Silvia, es una teórica feminista italiana que estudió mucho la historia latinoamericana y bueno, nos da muchas claves de cómo se construye, la sociedad colonial va construyendo el capitalismo en Latinoamérica.
Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros 500 años después tenemos problemas por la relación laboral, tenemos problemas de trabajadores y burguesía. O sea, esa relación que hoy tenemos, no esta cuestión social que tiene que ver, que deriva de la cuestión capital-trabajo, en gran medida se origina acá, hace 500 años. Así que bueno, Silvia nos da claves de la lógica que estructura a la sociedad capitalista, a la sociedad de mercado, y que también eh, tienen su origen en la sociedad colonial. Así que, si les parece, nos encontramos en 5 minutos. ¿Les parece? Hacemos un cortecito. Bueno, como les decía, esta parte yo la trabajé a partir del libro El Calibán de la Bruja, que está como bibliografía ampliatoria. Y la bibliografía obligatoria lo que tenemos es una ficha, digamos, porque el libro, por ejemplo, son 300 páginas, la idea era hacer algo más reducido. Em, y, y bueno, el concepto que ella nos brinda para explicar un poco esta organización del capitalismo ella retoma un concepto de Marx fundamental, que es el de la acumulación originaria o primitiva. Eh, y es muy interesante porque, digamos, a diferencia de lo que se cree, digamos, eh, no es una organización eh, económica, en realidad es una organización política, donde supone, digamos, una economía, pero es más abarcativa, digamos, porque hay que hacerlo por la fuerza, en el sentido de, como hablábamos recién, ¿no? O sea, por ejemplo, la desapropiación de la tierra, ¿no? O sea, la apropiación en pocas manos de parte de un grupo muy pequeño de latifundistas y la desapropiación de los pueblos originarios o de los siguientes, digamos, colonizadores, ¿no? Por lo tanto, ese proceso político que supone la fuerza, ¿no? Que supone, digamos, un Estado, ¿no? Un ejército, una institucionalidad, ¿no? Un poder de policía, que organice esa separación, ¿no? O sea, la separación de determinados grupos de población de los bienes vitales. Esto es muy interesante y es muy importante para nuestros días porque nosotros hoy tenemos en la actualidad un proceso de que la población excluida del sistema laboral formal, del sistema fabril, desde los años 70 a la actualidad, viene intentando rearmar su inserción social de muchas maneras y una de las características es la territorialización de esos grupos sociales. O sea, ¿por qué? Porque, como bien lo explica Javier Berancoli, a la par de esa des, descolectivización, se da una segregación urbano-territorial. O sea, no solamente se echan a esos obreros de la fábrica desde los 70, los 80 y los 90, sino también se los echa de la ciudad. Por lo tanto, Javier va a mostrar cómo se va creando una segregación socioespacial en las afueras de las ciudades, habitando los espacios más menos cotizados, ¿no? Por la burguesía, como son los intersticios, las zonas degradadas psicológicamente, los terrenos inundables, y ahí en esos lugares se crean barrios populares con también una construcción identitaria que él va a denominar comunidades barriales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que explica Javier es un proceso
de reorganización de la integración social que supone una territorialización, o sea, una forma de reestructurar el espacio con otros códigos sociales, desde otra trama social, desde otra... Entonces, es una búsqueda, la territorialización es una búsqueda para desandar esa acumulación primitiva, para desandar esa desapropiación, ¿no? Entonces, es muy interesante introducirnos en la lógica de la acumulación primitiva para entender también los procesos de reversión que puede estar la gente intentando, por ejemplo, con estas estrategias de territorialización o de barrios populares, ¿no? Pensemos, en Argentina hay 5.000 barrios populares, de los cuales la gran mayoría fueron tomas, ¿no? 2.000 y pico hay acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces eso es una búsqueda de ver cómo se reconecta esa población con los medios de vida, ¿no? O sea, desandar este proceso de acumulación primitiva. Y entonces, eh, el capitalismo necesita esta desapropiación. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, lo que Marx, varios teóricos, lo, bueno, Foucault también lo explica, digamos, cómo se va dando, digamos, el cercamiento, ¿no? En Inglaterra, ¿no? El cercamiento de las parcelas y cómo se va desvinculando, ¿no? A la población de esos espacios que le brindaban bienes de vida para ir como construyendo una fuerza laboral, ¿no? que demande por sus puestos de trabajo. Entonces, esto es un poco lo que, digamos, nosotros entendemos por desapropiación, ¿no? O sea, la acumulación originaria necesita la desapropiación. Entonces, ¿qué va a decir? Eh, la sociedad capitalista se va a basar en esta forma de estructurar los recursos y va a decir que no es una forma que solamente apareció hace 5 siglos cuando se organiza el capitalismo, sino que cada vez que el capitalismo lo necesite, lo va a volver a activar. Y esto es muy importante, porque una de las tesis de Federici va a ser que cada vez que el capitalismo entra en crisis, pone en marcha una nueva forma de acumulación originaria. Y eso lo vemos como el neoliberalismo fue una forma de reorganizar la crisis y se basó también en la desapropiación. Silvia Federici, como teórica feminista, va a poner el acento en el cuerpo y va a poner el acento en cómo la mujer, de alguna forma, fue explotada a partir del cuerpo y además del hombre, ¿no? O sea, cómo se transformó al hombre en un burro de carga y a la mujer en una productora de mano de obra, ¿no? Productora de seres humanos que sirvan para, digamos, construir ese proletariado y por lo tanto el cuerpo ya no le correspondía, digamos, no era una propiedad de la mujer, sino que pasa a ser parte de ese Estado, de esa política que organiza al, eh, a la clase obrera, ¿no? Y a partir de ahí, esa desapropiación también de los cuerpos. Entonces, esta tesis que yo decía de Federici tiene que ver con el hecho de que vamos a ver en la historia forma recurrente esta desapropiación, ¿no? Ella va a decir que ante cada crisis, las estrategias sedimentadas, son relanzadas de diferentes maneras a fin de abaratar el costo del trabajo y esconder la explotación de mujeres y de sujetos coloniales, ¿no? O sea, cada una de estas crisis va a ser una nueva ola de desapropiación y sometimiento, llegando hasta nuestros días, ¿no? Como racismo y sexismo, digamos, las formas
más actuales, digamos, de esa misma lógica de desapropiación y de explotación. Y le va a dar características sistémicas, ¿no? O sea, el capitalismo necesita reproducirse a partir de generar desigualdades y que permitan, digamos, la explotación de una gran mayoría por parte de una minoría, ¿no? Entonces, em, lo que ella va a visualizar como la transición al capitalismo fue un periodo tremendamente, digamos, a diferencia de cierta historiografía más oficial en la teoría eurocéntrica, va a ser una lucha feroz, digamos, donde eh, va a ser más que una evolución de los principios de derechos del hombre, va a ser una involución, una reforma, digamos, contrarrevolucionaria, una serie de movimientos que se daban, emancipatorios que se daban en Europa, y que fueron aplacados y el capitalismo fue una forma de contrarrevolución para ella. No una evolución social, sino una contrarrevolución. A nivel americano, vamos a decir, como plantea la teoría de colonial, que de alguna forma América produce Europa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Europa no era tal, digamos, eran una serie de espacios, digamos, que venían saliendo del medioevo, relativamente independientes entre sí, pero América, con su riqueza, hace de que sea posible una unidad de esos pueblos europeos a partir de un circuito global de producción de riqueza que que posibilitaron, digamos, que los europeos puedan controlar. Por ejemplo, aparece la primera versión de un sistema económico capitalista global. Por eso que también, digamos, la globalización es muy discutido como concepto, porque en realidad la globalización se logra acá en este momento. Estamos hablando del 1500, 1600, donde se puede combinar los metales preciosos de, del Cerro de Potosí y de Brasil con la mano de obra cazada y esclavizada de África, con los procesos artesanales e industriales de Oriente, y todo eso funcionaba en un circuito de intercambio que llevaba a los que organizaron el circuito, que eran los españoles, a un enriquecimiento que les permitió sojuzgar a por lo menos estos tres continentes, Asia, África y América. Entonces, acá podríamos decir que el capitalismo logra un nivel, una escala global que lo hace claramente hegemónico. Por lo tanto, la acumulación primitiva, eh, Federici un poco como que completa la idea de Marx, porque para Marx un poco eran, eh, eh, Federici le hace la crítica de que Marx no diferencia claramente, digamos, el ataque a las mujeres como parte de esa acumulación primitiva, y lo que Federici va a decir, bueno, en la acumulación primitiva no hubiera sido posible sin el sometimiento de las mujeres, porque tanto en Europa como en América, las mujeres controlaban, por ejemplo, la natalidad, las mujeres controlaban la vida, eh, controlaban sus cuerpos, y esto no era posible en la pretensión capitalista. Por lo tanto, había que someter a la mujer, y para someter a la mujer había que de alguna forma demonizar y neutralizar el poder de las mujeres, que de alguna forma fue simbolizado en las brujas y en la caza y quema de esas brujas, ¿no? O sea, el poder, el conocimiento,
la, las expertices, ¿no? Las capacidades medicinales, alimentarias, educativas, sanitarias que tenían las mujeres, en particular, digamos, ciertas comadres, por ejemplo, eran acá en América, eran demonizadas, ¿no? Por los europeos como brujas y por lo tanto sacrificadas. Bien, otra cuestión central para Federici en la acumulación primitiva es que no es posible sostener este estado de cosas, ¿no? Una pequeña minoría detentando los medios de producción, los medios de vida y una amplia mayoría separada de esos bienes de vida, si no hay un trabajo sistemático de división de ese proletariado. Y acá es donde entran las jerarquías sociales y las diferencias de género, raza y edad. Estos historiadores van a decir que en realidad, lo va a decir Aníbal Quijano también, digamos, Federici, gran parte de la teoría feminista, va a decir la colonia no. Primero que el concepto raza no existía, no se usaba, no se empleaba. Se comenzó a emplear cuando se vio la necesidad de que había que dividir a la población trabajadora en grupos para que no se junten entre sí. Y uno de los desencadenantes, va a decir Federici, es cuando cierta población blanca, pobre, se suma a las revueltas de los negros. Federici va a visualizar en ese hecho un peligro muy importante y los ideólogos de la conquista van a echar mano a la idea de raza y van a hacer así la racialización, ¿no? O sea, la diferencia social a partir de una determinada biología, ¿no? Como dice Rita Segato, tomando un poco a Aníbal Quijano, ¿no? O sea, cómo la, organizar la sociedad a partir de los colores de la piel permitía una reproducción social de la dominación y de la separación de grupos prácticamente automática, ¿no? O sea, vos te levantabas, dice Rita, mirabas tu color de la piel y ya sabías qué tenías que hacer, ¿no? Entonces, esta división del proletariado es sustancial, es estructural, es necesaria para que exista la sociedad capitalista, para que exista el sistema, para que se sostenga el sistema económico capitalista. Entonces, esta racialización es parte de la construcción identitaria e institucional de la sociedad de mercado. O sea, hay que construir esta institucionalidad porque no es algo dado, es una intervención, es algo, digamos, artificial, diría Carol Schiller, ¿no? Hay que enseñarle a la gente a ser racista, ¿no? Y a definir y respetar las jerarquías sociales, ¿no? Entre hombre y mujer, entre blanco y negro, eh, y entre grandes y niñas, entre mayores y menores. Entonces, esto hay que construirlo socialmente. Y esto, bueno, se inserta en el cuerpo del proletariado como divisiones profundas, ¿no? Para que no se unan fácilmente en contra de la burguesía. Y por lo tanto aparece todo un sistema institucional de reproducción social de las clasificaciones sociales y raciales. ¿Tá? Por eso el sistema se mantiene, ¿no? Y lo estamos viendo hoy, por ejemplo, cómo funciona, por ejemplo, la ideología nazi que vienen incentivando en Ucrania, ¿no? Como para
digamos, exterminar a los eslavos, ¿no? Como raza inferior, como segregar, digamos, a los invasores del sur que vienen del mundo árabe, como de alguna forma ser indiferentes ante toda esa marea humana que viene, africana, que viene por el Mediterráneo. Entonces es necesaria una construcción social cotidiana para poder sostener esta idea, digamos, de racialización y de división en el seno del proletariado. Bueno, Federici, siguiendo a Marx, va a decir, ojo, no nos creamos que el capitalismo fue, como dice cierta historiografía oficial, fue una evolución pacífica de la modernidad de los pueblos que salen del oscurantismo medieval hacia la vida civilizada de la sociedad civil moderna. Lejos de eso, la realidad es que construir las sociedades capitalistas ha sido, como dice Marx, chorreando sangre y mugre. O sea, por ejemplo, el caso eh, latinoamericano, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Ella va a relatar lo que han sido las rebeliones, los asesinatos, eh, los sistemas de explotación, ¿no? La encomienda, la mita, el catequil, como esos sistemas de esclavitud que lograban eso, ¿no? Trabajar hasta morir, vivir a los 30, 32 años, ¿no? Como esperanza de vida. Eh, entonces, ¿cómo resuelven esa catástrofe demográfica? Bueno, con la trata de esclavos, ¿no? Fíjense qué progreso social, ¿no? O sea, salimos de las comunidades, de la IYU, de la Unión Económica Religiosa, de trabajar en clanes de familias, para pasar a la esclavitud, ¿no? Y eso la historiografía nos lo muestra como el progreso social, ¿no? La Europa nos trae, lo siguen diciendo, ¿no? Lo dice la derecha española, lo dice la monarquía española, lo dicen, eh, ¿no? Que deberíamos dar gracias, ¿no? Por cómo hemos evolucionado con su aporte, ¿no? En términos civilizatorios, en términos religiosos, ¿no? Lo siguen diciendo, ¿no? Cuando el rey callaba a Chávez, cuando le decía, ¿por qué no te callas? ¿No? Le decía un poco esto. Y ahora la monarquía española lo retó a AMLO, ¿no? A Andrés López Obrador, mexicano, por, por pretender el desagravio de España hacia América. Bueno, sé que esta idea sigue vigente. Bueno, otro tema que a nosotros nos interesa mucho desde el punto de vista de la intervención social es cómo desarrollan estas tecnologías sociales del desarraigo, la migración y la esclavitud. ¿No? Nosotros se nos hace creer que la esclavitud es una institucionalidad antigua, que no existe, pero cuando nosotros nos ponemos a ver cómo funcionan los talleres clandestinos, cómo funcionan eh, la, la mano de obra excluida en villas y asentamientos, cómo funciona, digamos, parte, digamos, de la misma productores familiares. Vemos que el capitalismo aprieta y va a decir Silvia Federici que tiene una complicidad vergonzosa, tiene una tendencia a la esclavización del trabajador, ¿no? O sea, si uno deja, eh, como dicen los dogmas liberales, digamos, todo a la mano invisible del mercado, la tendencia es a esclavizar a la mano de obra. Entonces, eso nos va a decir, por ejemplo, cómo el sistema de plantaciones, ¿no? Esto mucho en Brasil, por ejemplo,
y en toda la parte tropical, cómo fue un laboratorio decisivo para el desarrollo capitalista, o sea, cómo se manejaron tecnologías sociales que tenían que ver, ¿no? Cómo este desarraigo genera una flexibilidad, diría Rosambalón, una fragilización subjetiva, ¿no? O sea, cómo se puede evitar la reacción, la resistencia, la, mm, eh, la revuelta, separando a las personas de su historia, de su tierra, de sus costumbres, de lo conocido, metiéndolo en un mundo, digamos, de desconocido, que no comprende, que desconoce. No, y esto es muy interesante porque hoy el neoliberalismo sigue apostando a las migraciones, ¿no? Te dicen, bueno, no importa si había un campo poblado, ahora nosotros hacemos soja con el pool de siembra y de 10 puestos de trabajo dejamos uno y 9, bueno, que migren, te dicen, ¿no? Los neoliberales. Esa es la gran solución social, ¿no? La migración. Entonces tenemos que Argentina tiene una tasa de urbanidad del 94%. Tenemos solamente un 6% de gente que queda en pequeños pueblos y el campo viviendo. Pensemos que China tiene 50%. Argentina tiene el 6% de población en el campo. Y cuando vemos por dónde pasaría un desarrollo equitativo, un desarrollo local, pasa por volver a habitar el campo para poder tener sistemas locales de producción alimentaria, de distribución que sean, que puedan volver de alguna forma a industrializar sectores que están hoy totalmente desertizados económicamente. Por lo tanto, el tema de las migraciones es un tema que sigue siendo fundamental para la intervención. O sea, hoy tenemos un problema que lo arrancan en esta época, ¿no? Estamos hablando del 1600, 1700, cuando definen resolver el problema de la mano de obra a partir de mano de obra eh, traída de África. Y un tema clave, lo que hablábamos hace un rato, o sea, el modelo de, eh, de plantación es un modelo económico que sirvió para organizar las economías de los países dependientes. O sea, cuando nosotros, Argentina, Brasil, Uruguay, nos hicimos independientes de España, no nos hicimos independientes en términos económicos. Seguimos con la estructuración económica de una producción orientada a la exportación. O sea, son enclaves productivos que no responden a las necesidades de la población autóctona, sino que responden a necesidades de otros pueblos. Eso es lo que nos dice Argumedo con la tercera dimensión del concepto de sociedad. No podemos explicar el modo de producción en Argentina si no entendemos la relación de Argentina con el mundo desarrollado, con el sistema capitalista, con otras sociedades, que son las que le demandan, por ejemplo, al campo argentino una producción y el campo decide, ¿no? Los dueños del campo deciden producir para el exterior y no producir alimentos para el pueblo argentino. Entonces, esa es la lógica de organizar un sistema productivo como un enclave, no hacia afuera. O sea, la lógica de esta organización productiva no está para brindarnos la harina, el aceite, el azúcar a precios razonables para el habitante argentino. Está pensado para exportar. Y esto es un problema que se lo desarrolló en la colonia y nunca cambió. O sea, es una estructura económica, ¿no? Como dicen los economistas, una estructura heterogénea,
¿no? Porque no hay homogeneidad entre estos enclaves que están pensados para el afuera con las economías necesarias para el adentro. Por eso desde la intervención nosotros nunca pensamos en que una cooperativa de compañeras o de compañeros que productores familiares haga soja. Cuando trabajamos con ellas y con ellos, lo que pensamos es desde la necesidad organizar una economía que resuelva la necesidad. Entonces, la lógica de organización de esa economía es inversa, ¿no? Por ejemplo, los que trabajamos en economía popular. Eh, Ojo, nunca falta alguien que te pide plata para poder hacer soja. Me lo han pedido, un subsidio y demás. Y ahí de alguna forma entra esta discusión. Dice, bueno, pero nosotros no podemos construir una economía que no te alimente. Tenemos que priorizar una economía que alimente a nuestra gente. Entonces, a partir de ahí aparecen las propuestas de sistemas locales productivos de alimentos, ¿no? Por eso se trabaja mucho con horticultores, con elaboración de pequeños procesos de valor agregado, ¿no? La SUPA, los productores familiares, las salas de faena de pequeños animales de granja o de pescado, o sea, son sistemas económicos locales que están pensados en una lógica de la población existente, la población nativa, ¿no? Es inverso, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que el campo, por ejemplo, no solo en Argentina, en Paraguay, en Brasil, está trabajando para el afuera, para otras, para las necesidades de otras sociedades que de alguna forma imponen sus intereses a través de la institucionalidad global, ¿no? Sea el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, de esa forma, o el sistema del dólar, eh, seducen a los productores agropecuarios para que generen ese tipo de productos para el afuera y no para el adentro. Bueno, tenemos el tema de las jerarquías raciales, ¿no? Como dice Federici, una cierta institucionalización de las diferencias biológicas. Esto no existía al principio de la colonia, esto lo hicieron para organizar la división del proletariado. Esto lo necesitaron hacer para dividir el proletariado. Esto no es parte de la, o sea, del principio de la colonia. Esto fue una necesidad de la organización de la sociedad como sociedad capitalista, ¿no? El racismo tiene la misma lógica, ¿no? Una naturalización, diría Rita Segato, de los triunfadores, ¿no? De una naturalización de la biología de los triunfadores de un determinado enfrentamiento militar, ¿no? O sea, si los españoles hubieran sido negros y todos los americanos éramos blancos, bueno, la jerarquía racial sería al revés, ¿no? O sea, se naturaliza la biología del triunfador, ¿no? Por eso va a tener una definición de racialización que la va a sacar de Quijano, que va a ir en ese sentido, ¿no? O sea, una naturaleza política de del racismo, ¿no? O sea, no es una cuestión, digamos, cultural o antropológica, o sea, hay una naturaleza política, o sea, los triunfadores de esa guerra necesitan organizar la sociedad de castas y organizarlos una por encima del otro y separados entre sí. ¿Tá? Esto, en la medida en que se legisla y se institucionaliza, transforma una sociedad con racismo en una sociedad racista.
¿no? Y esta es un poco la diferencia entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, por ejemplo, que ellos avanzan en la institucionalidad racista y acá queda como trunca, queda como más desdibujada. Pero eso no quiere decir que nosotros dejamos de ser una sociedad con racismo, somos sociedades con racismo, ¿tá? Pero una, digamos, ideología, podríamos decir, de limpieza étnica sería más viable en Estados Unidos que en Latinoamérica, que en algún país de Latinoamérica. ¿Se entiende? Esto también es muy importante para la intervención. ¿Por qué? Y porque estamos frente a una reacción muy brutal de la ultraderecha global y impone gobiernos como fue el de Trump, como pasa en Brasil con Bolsonaro, digamos, donde echan mano a ideologías nazis, fascistas, racistas y eh, con estos criterios de clasificación social que permiten de alguna forma resolver, como dice Federici, estas crisis que está pasando el capitalismo a partir como de desprenderse de cierta parte de la población excedentaria, ¿no? En términos del Papa Francisco, sería esta población sobrante, ¿no? Como denuncia Grabois, ¿no? O sea, esta población, digamos, estos descartables, ¿no? O sea, la idea de esta limpieza étnica es tirar a estos sectores excedentarios por la borda. Para eso se necesita toda una construcción social. Entonces, esa construcción social es más fácil en algunos países de Europa y Estados Unidos que en Latinoamérica, donde está un poco más obstaculizada por esto mismo fenómeno que hablábamos del fracaso del racismo, digamos, el racismo fracasado que tenemos nosotros. Entonces, bueno, sumamos la cuestión de la jerarquía sexual, ¿no? Que introducen también los colonizadores europeos, ¿no? Los originarios en Latinoamérica tenían un lugar muy relevante para la mujer, por ejemplo. Pero bueno, Federici va contando cómo de alguna forma los ideólogos, ¿no? de estas cuestiones sociales que eran los curas, cómo le enseñan al hombre a pegarle a la mujer, a los chicos, cómo le enseñan a subordinar a la mujer y va de a poco teniendo, digamos, un lugar menos, digamos, abandonando, van desplazando a la mujer de un lugar importante que tenía, digamos, en el, en el sistema social de las distintas tribus americanas y cierta igualdad se va rompiendo y inclusive llegando los españoles, por ejemplo, a seducir a los caciques para que entreguen a sus mujeres como forma de tributo, lo cual ha llevado, dice Federici, a un resentimiento por parte de mujeres eh, de sus propios compañeros y esto explica, dice ella, cómo la mujer fue de los sectores que más perdieron en la conquista española y explica cómo hubo tanta liderazgo femenino en las revueltas antiespañolas en el mundo originario en la lucha contra los pueblos españoles, digamos. Em, bueno, este sistema, digamos, del compadrazgo fue una forma de sometimiento, por ejemplo, de la mujer a los hombres. Em, bueno, y esto que hablábamos de los curas como intelectuales orgánicos, ¿no? De esta avanzada dominante, cómo construyen esta secuencia que Federici nos va a explicar. Digamos, no es posible someter a un pueblo que no se lo desvaloriza y que no se lo
eh, demoniza y que no se lo, eh, de alguna forma, deshumaniza. Entonces, va a haber toda una, va a decir ella que los españoles fueron construyendo a partir de la intervención social una secuencia, podríamos decir, de segregación que termina viabilizando socialmente la masacre, ¿no? O sea, primero se va a ir como, pensemos que los aparatos ideológicos de la época no eran ni el libro, ni nada escrito, ni ninguna tecnología, era la pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, se, ella investiga cómo a partir de la pintura y de las distintas artes se va pintando al mundo originario americano de forma tal de ir, como pasa ahora, digamos, ¿no? Manipulando mediáticamente a la opinión pública para viabilizar algunos objetivos políticos. O sea, había que de alguna forma poder usar el látigo y poder usar una violencia extrema en el sometimiento. Para eso había que lograr, digamos, de que deshumanizar a la población. Entonces comienza a haber una secuencia de pinturas, de forma de, de mostrar a las poblaciones como caníbales, infieles, bárbaros, como razas monstruosas, adoradoras del diablo, sodomitas, nudistas, y que de alguna forma fueron modelos etnográficos, va a decir Federici, que fueron como viabilizando, ¿no? Una cierta idea de la necesidad de conversión, pero construyendo un estigma que no paró ahí, sino que fue evolucionando, fue intensificándose hacia la deshumanización y a la demonización. Eso es lo que permitió, por ejemplo, cierta, eh, inclusive tanta, digamos, tanta pena de muerte, inclusive quema de, ¿no? En piras, digamos, quemar a las brujas y demás. Esto es muy importante porque hoy tenemos procesos parecidos, ¿no? Hoy hablamos hace un rato que, bueno, que ya los piqueteros, los movimientos territoriales, los movimientos populares, estos que manguean comida en la puerta del ministerio, no son tan, como decía Arroyo, parte de la solución, sino que se empieza o se vuelve la derecha a una avanzada de construcción de sentido en torno a la idea de que son parte del problema, no son parte de la solución, ¿no? Por ejemplo, Arroyo que decía, no, no, la solución pasa por construir trabajo, esta gente intenta desde su lugar construir puestos de trabajo, nosotros como Estado vamos a articular la construcción de puestos de trabajo, sin desmerecer, por ejemplo, que haya un ingreso universal, vamos también a generar puestos de trabajo, que es lo que nos están pidiendo. Bueno, todo este paradigma se empieza como a atacar la derecha mediática, la derecha política, y van como logrando que el nuevo ministro, el que sucedió a Rollo, diga, bueno, sí, no, no, está mal que estos piqueteros, ¿no? Empieza el estigma, eh, y digamos, introduzcan todo esta, digamos, este repertorio eh, violento, ¿no? Entonces, volvemos a la secuencia de estigmatización, de segregación que habilita socialmente a cierta, digamos, soluciones totales, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, esto es interesante verlo en perspectiva, o sea, lo que pasa en Colombia puede pasar acá en Argentina, no es que pasa en Colombia y acá no pasa. Lo que pasa acá puede ser un estadio intermedio en el estigma
de cualquier población que se la puede tachar como terrorista, subversivo, guerrillero. Entonces, no hay una discontinuidad ni conceptual ni histórica. O sea, no hay ninguna garantía de que esta construcción social que hoy arrincona a los movimientos territoriales no termine en una limpieza étnica. No hay ninguna, es toda una cuestión de construcción social, donde median una serie de intervenciones que tienen esta lógica que nos muestra Federici en la construcción de la sociedad capitalista. Entonces, no es algo diferente, es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ella muestra cómo el movimiento Takiangoi fue liderado, por ejemplo, por muchísimas mujeres que adoraban a... Ellos, ¿qué ven los españoles? No, una de las cosas, que esto es lo que vamos a profundizar un poquito mañana, eh, parece que era muy importante en la cosmovisión originaria el lugar que tenía la religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ayllu no era una organización económica de las familias para producir y que tenía una eficiencia increíble porque decenas de millones de originarios no padecían hambre y tenían su alimento. Hoy el capitalismo hace que decenas de millones de latinoamericanos tengan hambre, o sea que es menos eficiente que los sistemas económicos originarios. Entonces, ¿pero qué pasaba? El Ayllu no era una organización económica nada más, era una organización económico-religiosa. Entonces, ¿qué detectan estos intelectuales orgánicos? Que había que apuntarle a la religión, había que destruir esa religión, ¿no? Las huacas, ¿no? Que eran los dioses, ¿no? Locales, ¿no? Los cerros, eh, las nieves, las quebradas, o sea, toda esa naturaleza, ¿no? Que los originarios veneraban, había que, eh, había que destruir ese rito, había que destruir esos cultos. Entonces, eh, este movimiento, por ejemplo, tuvo un liderazgo en mujeres muy fuertes y muchas de estas mujeres eran, eh, digamos, sacerdotisas y religiosas, y bueno, le apuntan a esas mujeres como forma de debilitar, digamos, al conjunto de la comunidad. Esto, ojo, Rita Segato, en sus trabajos en Brasil, en Centroamérica y en México, nos dice que sigue igual. O sea, cuando el ejército norteamericano invade o ejércitos mercenarios invaden en países latinoamericanos y de Centroamérica, ella ha podido verificar a partir de testimonios con las mujeres que las mujeres son un objetivo militar. ¿Y por qué? Dice Rita. Porque son el núcleo de la transmisión cultural de esos pueblos, que es la base de la resistencia. Entonces, está pasando hoy, dice Rita, exactamente lo mismo que detectaron los españoles hace 500 años. Hay que apuntarle a esas mujeres, ¿no? Que eran las comadres, ¿no? Que eran las intelectuales orgánicas, sería de esos pueblos, que eran, y dice Rita, siguen siendo el eslabón crítico central, principal en la transmisión cultural de esos pueblos y por lo tanto en la capacidad de resistencia a los invasores, ¿no? Hoy pensemos en la ola de grandes, digamos, reconquista de Latinoamérica a partir de la industria extractiva, ¿no? De minerales, de productos agropecuarios, de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pueblos originarios? Están volviendo a ser desplazados, como hace varios siglos, cuando hace varios siglos los arrojaron en los territorios que no tenían valor, hoy los vuelven a deslocalizar porque esos territorios sin valor ahora vuelven a tener valor, ¿no? Por las nuevas tecnologías
de la megaminería, de los desarrollos inmobiliarios, que es un poco lo que pasa en la Patagonia Argentina. Por eso recrudece el conflicto con los pueblos mapuches. Entonces, todo lo que creíamos que era del mundo de la conquista y de los españoles y demás, hoy vuelve a ser central. Y la cuestión de los pueblos originarios vuelve a estar, digamos, entre los principales sujetos colectivos de Latinoamérica, porque vuelve a haber un desplazamiento, vuelve a haber una, una fragilización, un desarraigo, una demonización y una casa de brujas. ¿Tá? Acá eh, se menciona el tema de las reducciones, que vamos a ver un poco mejor mañana, y, eh, y bueno, Silvia Federici plantea, bueno, cómo se desarrolla una tecnología social de terrorismo, ¿no? O sea, cómo se construye ese espacio de muerte, ¿no? Como el lugar de la fragilización subjetiva absoluta. No, esto después lo vamos a ver porque vamos a ver en la construcción de la sociedad neoliberal, a partir de los textos y los videos de Naomi Klein, cómo la CIA, torturando, va descubriendo también cómo lograr esa fragilización absoluta del sujeto y después lo aplican en, em, masivamente, que es la doctrina del shock, ¿no? O sea, las políticas económicas de shock, ¿no? Que se conocen mucho en Latinoamérica, tienen esa misma lógica, ¿no? Cómo manipular a una población a partir del terror, a partir del el desarraigo y por ejemplo, la privación de los sentidos, ¿no? Una neutralización de las capacidades temporoespaciales, de las percepciones temporoespaciales que ponen al sujeto como en una especie de limbo privado de todo tipo de referencia temporoespacial que no le permite ningún nivel de seguridad. Bueno, eso es lo que investigan y desarrollan en esa época, conocimiento que no abandonaron, o sea, este conocimiento se siguió elaborando. Bueno, ya para ir cerrando, Rita va a destacar el rol de las mujeres y de las brujas en América, ¿no? Por ejemplo, dice que los conquistadores fracasan con la estrategia contra la mujer, no logran algo que ellos buscaban, que era denigrar a la mujer, a esta mujer, digamos, líder intelectual, ¿no? Las comadres, ¿no? Que eran las que tenían los conocimientos que garantizaban la reproducción social, que garantizaban la salud, la educación, la alimentación. Por eso a mí me gustó cuando en los 90 armaron un programa que se llamó Comadres, un programa social acá en Provincia de Buenos Aires, porque recuperaba esto, ¿no? Esa capacidad de algunas mujeres de liderar a otros pueblos, ser líder en su comunidad a partir de poder tener esta cultura, ¿no? Y poder garantizar y reproducir esta cultura con mujeres más jóvenes, no madres niñas, madres adolescentes que no tenían este bagaje cultural. Bueno, la comadre cumplía esa función, ¿no? De garantizar la reproducción social. Bueno, esto hoy sigue siendo un objetivo, inclusive militar, así que podemos decir que no estamos frente a un pasado muerto, no es un pasado que no tenga fragmentos en el presente. Pero bueno, es una tesis arriesgada. Ustedes me podrán decir, no, esto es un delirio del profesor, eh, esto solo existe en los libros de historia. Pero bueno, eh,
No sé, si quieren lo debatimos un poco y como ya para despedirnos. ¿Se pudo escuchar bien? Bien. Bueno, son tesis polémicas, ¿no? No podría decir no estoy de acuerdo, perfectamente. O alguno podría decir son tesis conspirativas. Está medio de moda, ¿no? Eh, las teorías de la conspiración. A mí lo que pensaba mientras, no sé si se me escucha porque Sí, se escucha bien. lo que pensaba es que claramente son debates muy actuales, ¿no? Que hay un nivel de viraje a la derecha preocupante y que estos debates, si bien están en perspectiva histórica, me parece que tienen que estar más presentes que nunca. Y después que es un montón, o sea, me pareció súper interesante entender esto de, bueno, desde esta perspectiva esto, desde esta perspectiva la otra, pero, o sea, asimilar todo eso en 3 horas, bueno, no sé, por ahí, es la primera clase, es por eso también. Claro, disculpen por eso, por esa catarata. Por ahí la ficha dice un poco lo mismo. Y por ahí lo que podemos hacer mañana es tratar de, no sé, por ahí explicar un poco más, digo, para no hacer algo tan cansador hoy. Em, pero bueno, eh, sí, por ejemplo, vos decías que son, por ejemplo, muchos conceptos nuevos o como afirmaciones, así, argumentos nuevos. ¿Por No, qué? no, Sí, no sé si argumentos nuevos, pero que cada uno maneja una densidad importantísima, me parece, y es como ponerlos en relación, ¿no? Habíamos trabajado algo de perspectiva deocolonial en alguno de los seminarios previos, veníamos trabajando algunas de estas cuestiones, pero bueno, es como unir todo y claro. relacionarlos desde esta mirada más interventiva y bueno, tiene que llevar su proceso, supongo. Me encanta tu razonamiento, Melissa, porque justamente la historia, el enfoque histórico, por lo menos cuando Carballeda pensó esta materia, busca eso, decir, bueno, juntemos todo lo que pasó, porque desde cualquiera de nuestras disciplinas, nosotros decimos, bueno, tomamos el segmento que nos corresponde. Yo soy trabajador social, tomo algunas cosas, vos sos comunicóloga, psicólogo, digamos, antropólogo o la ciencia política. Pero la historia tiene un poco eso, decir, bueno, pasaron un montón de cosas que de todo tipo. ¿Y qué pasa? Y un poco eh, el poder echa mano a lo que necesite, no tienen escrúpulos. Por ejemplo, durante toda la historia, una de las cosas que vamos a volver a ver ahora, cómo esta sociedad plutocrática vuelve a utilizar la religión con mucha política, ¿no? Por ejemplo, para reclutar a los evangelistas, a los a un montón de grupos cristianos no católicos, por ejemplo, esto es muy fuerte en Estados Unidos y viene siendo fuerte en Latinoamérica y cómo obtuvimos una base social importante en el gobierno de Macri, en el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, pero claro, si uno no analiza esa parte, porque dice, ah, no, eso es, no sé, supongamos, no podría decir, eso no es parte del estudio de las ciencias sociales, eso sería, qué sé yo, no sé, política o teología. Entonces, te faltan piezas para entender por qué determinada intervención, porque la lógica que va a ordenar las intervenciones sociales es la política, según las teorías que manejamos acá, ¿no? Por ejemplo, Arromedo. Entonces,
la política no tiene escrúpulos, o sea, echa mano a un montón de cosas, cosas buenas y de las otras. Entonces, ahí es como que se da un poco esto que vos decís. Entonces, acá se junta todo y todas las piezas son las que te permite dar la lógica, porque, por ejemplo, me pasaba que estudiando la historia de la intervención, no entendés la intervención. ¿Por qué? Y porque la historia de la intervención tiene una lógica que te la da otra materia. Entonces, para entender la lógica de la intervención necesitas estudiar la otra materia. Entonces, bueno, ese rollo que vos ves, que se junta todo, bueno, es como, por eso el enfoque histórico que nos propone Carballo, decir, bueno, miremos todo lo que pasó para entender un poco por qué las cosas cambiaron y por qué la intervención cambia. Entonces, es una risa porque, por ejemplo, en la clase del viernes que viene vamos a ver la sociedad oligárquica. Entonces, en un momento determinado, el gaucho era un problema. Pero después llegan los inmigrantes. Y el problema eran los inmigrantes que venían con la ideología de izquierda de Europa. Entonces ahora el gaucho es bárbaro. ¿Por qué? Porque se oponía a los inmigrantes. Porque era una forma de descalificar a los inmigrantes, que eran como el gaucho, que era un malarreado, que no quería laburar, que esto que lo otro, de pronto pasa a ser el símbolo de la argentinidad. Porque claro, venía el otro con el socialismo revolucionario. Entonces, ¿qué pasa? Lo que antes era blanco ahora pasa a ser negro. Y vos decís, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Era blanco? ¿Era negro? Bueno, eso es eso es la historia. La historia es esquiva, ¿no? El poder es esquivo. Y por eso armamos este lío para ver si... Pero bueno, lo que tenemos que hacer acá por ahí es simplificarlo para comprender. Después lo volvemos a complejizar, ¿no? Para no quedarnos en algo así reduccionista. Pero bueno, lo simplificamos y decimos, bueno, ¿qué nos tiene que quedar de esta etapa? Bueno, cómo se construyó socialmente la racialización, la clasificación social, la relación capitalista eh, patrón-obrero. Bueno, todos esos males sociales que tenemos hoy vienen de ahí. Llevamos 500 años con eso. Por eso es que cuando uno interviene, a decir, bueno, si esto tiene 500 años, entonces hay que tenerle un poco de respeto. O sea, hay una construcción histórica muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, no vamos a desandar todo el patriarcado nada más que con cambio de léxico, aunque el cambio de léxico está muy bien, ¿no? Sino que vamos a darle como una profundidad acorde a la construcción histórica, ¿no? Inclusive, ¿por qué? ¿Ves? Es muy interesante porque fíjense que en toda esta etapa de construcción del capitalismo, la producción de mano de obra era muy importante. Pero ahora, en esta sociedad plutocrática que considera que hay población excedentaria, entonces ya la mujer como fábrica de obreros ya no es tan interesante, ¿no? El cuerpo de la mujer como espacio político, ¿no? Donde la política tiene que decidir la oferta de mano de obra, ¿no? Regular la mano de obra. Entonces, eso también nos lo da la perspectiva histórica. Así que bueno, un poco medio ese problema no tiene solución. O sea, vamos a juntar cosas de todos los colores, de difícil como conjunción, ¿no? Lo político, lo económico, lo militar,
lo ideológico, lo cultural, medio, medio como eh, así complejo. El recurso que nos queda es tratar de simplificar un poco algunas cosas para... La idea de la ficha también es una forma de simplificar, ¿viste? Porque si vamos a hacer esta etapa con 10 libros, esta clase con 10 libros, y la verdad no sé pedagógicamente cuánto vamos a avanzar. Así que bueno, la ficha un poco es eso, es una forma como de simplificar un poquito, decir, bueno, ¿qué pasó? Bien. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? La idea mañana es tomar este apuntecito, son más o menos 10 carillas, que se llama la reducción, que es las reducciones toledanas, ¿no? Había un virrey que se llamaba Toledo en Perú, más, más o menos por el 1700, hace esta reforma, es decir, bueno, basta con el trabajo, digamos, con la servidumbre que están matando a la mano de obra, vamos a pasar a las reducciones y diseñan una relocalización eh, donde también diseñan, digamos, esta deculturación, digamos, ¿no? O sea, cómo transformar la religión que le daba tanta fortaleza, sacarles esa religión y, y de esa forma hacerlos más maleables, más manipulables. Entonces, eh, esto a mí me pareció muy significativo porque, por ejemplo, hay visitadores que hacen informes técnicos y tienen que relevar todo el ambiente y, y me pareció muy significativo porque es lo que hacíamos nosotros, trabajadores sociales, ¿no? Visitas, relevábamos el ambiente, veíamos cómo se reproducía esa población, tomábamos nota pormenorizada, tomábamos testimonios, observaciones, informes, para que se tomen decisiones políticas, decisiones programáticas, de políticas sociales. Y, y bueno, hay muchos elementos que me gustaría que ustedes vayan descubriendo en la reducción, porque increíblemente yo los asocio con cosas del presente, con inclusive prácticas profesionales. Así que, bueno, esperemos que nos sirva para graficar un poquito algunas intervenciones de esa época. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario o cuestión organizativa que nos sirva para ver, organizarnos un poco más? ¿Les convenía esta forma así virtual para este seminario o hubieran preferido presencial? Por mi parte, yo lo prefiero